Bienvenidos al cuarto video del curso de interpretación de documentos catastrales. En este video nos ocuparemos de las cédulas catastrales. Las cédulas catastrales tienen la función de registrar todas las constancias catastrales de las parcelas, como la nomenclatura, la ubicación, infraestructura, medidas, superficie y linderos. También contienen en forma resumida datos valuatorios, dominiales y datos geométricos en forma de croquis, entre otros. Existen desde la creación del catastro de la provincia de Buenos Aires en la década de 1940 y su formato ha ido variando a través del tiempo. Transcribimos la definición de cédula catastral tal como está en el artículo 17 de la normativa catastral vigente, que es la Ley Provincial 10.707, sancionada en 1988 y puesta en vigencia en 1991 para la registración de planos y en 1994 para la constitución de estados parcelarios. Para esa época las cédulas se seguían confeccionando en soporte de papel, en cartulina, de un tamaño entre lo que sería un A3 y un oficio. Se ordenaban por partido y nomenclatura y se almacenaban en silos, distribuidos en los 11 departamentos zona de la antigua Dirección Provincial de Catastro Territorial. Vemos que la propia ley ya contempla la conversión a un formato electrónico o digital. La digitalización de las cédulas se completó en 1998 y a partir de entonces se pueden consultar por el visualizador de cédulas y más tarde se agregó también la consulta desde el Carto Web. Aunque pueden variar la cantidad de rubros y el orden en los distintos formatos de cédulas, los elementos que componen la cédula son siempre los mismos. La nomenclatura catastral, la partida inmobiliaria, datos dominiales de la parcela, por ejemplo los titulares de dominio y la o las inscripciones de dominio, la ubicación de la parcela, los servicios de infraestructura con los que cuenta, las medidas, linderos y superficie de acuerdo a su título o según plano, si fuera el caso. También vamos a encontrar siempre las medidas, linderos y superficie según catastro, ya que no siempre van a coincidir con su contrapartida de acuerdo a título o plano. También podemos encontrar restricciones, afectaciones, anotaciones que indican expedientes, los datos valuatorios de la parcela en forma resumida, básicamente lo que es el valor tierra y el valor edificio. Y en muchos casos vamos a encontrar también al dorso de la cédula un croquis de la parcela. Esta es una cédula de las antiguas, de la primera generación de cédulas que se realizaron. Podemos ver que sobre un formato preimpreso se completaba ya sea a máquina o a mano los datos correspondientes a la parcela en cuestión. Estas tal vez sean las más difíciles por ahí de comprender y de leer, debido a las numerosas anotaciones y tachaduras a mano que se iban realizando con el correr del tiempo. En el lado derecho vamos a encontrar la nomenclatura catastral, o sea, el partido, circunscripción, sección, chacra, quinta, fracción o manzana y parcela. La partida inmobiliaria, la ubicación dentro del partido, ya sea barrio, lugar, paraje, cuartel, ciudad, etc. La designación del bien según título o plano, y los linderos también según título o según plano.
Arriba de todo, el propietario, titular de dominio. Luego un cuadro donde se cita la inscripción de dominio. Ahí se pueden ver incluso datos de la operación, si fue una venta, en este caso una donación, quién fue el propietario que transmitió el dominio y el escribano interviniente. Valuación fiscal en este cuadro, que está en este caso no se ha completado. Un cuadro con las superficies edificadas, discriminando en cubiertas, semicubiertas y bueno, las cantidades en metros cuadrados. Después las medidas del terreno en metros en 3 columnas, según título, según plano y según catastro. Y abajo de todo las superficies también según título, según plano y según catastro. En el rubro observaciones vamos a encontrar infinidad de anotaciones, sea actuaciones por expedientes, restricciones, etc. En el dorso de la cédula vamos a encontrar un croquis de la parcela. En este caso se ha dibujado la silueta de la edificación existente en ese momento. Vemos que hay un cuadro que está reservado para una foto de la fachada del edificio. En este caso no se ha completado. Y abajo un cuadro que en realidad es una extensión del primer sector del frente de la cédula para ir consignando las distintas transmisiones de dominio. Esta es una cédula también de las antiguas, de primera generación, pero en este caso corresponde a una parcela de la sección segunda de Islas de San Fernando. Vamos a notar que algunos rubros están dispuestos en un orden diferente al de la cédula que vimos antes. Titular o propietario, arriba de todo, igual que en la anterior. La nomenclatura catastral, la ubicación, la partida inmobiliaria, la designación y los linderos según título. En este caso, el rubro de inscripción de dominio está en otro lugar. Vemos que se ha citado un plano origen, en este caso un plano agregado a un folio de registro de la propiedad. Medidas según título, vemos que se ha consignado a mano, no cita, pero sí la superficie en hectáreas. Y en según catastro han puesto medidas en el croquis, lo mismo para la superficie, le han puesto la leyenda idem. Esto ahora vamos a ver por qué. Este es el reverso de la misma cédula. Vemos que se ha dibujado el croquis. Como los lados son muchos, con muchos quiebres, por eso se omitió en el frente la descripción de medidas y linderos. Para hacerlo menos engorroso, directamente nos remiten al croquis para ver las medidas y los linderos. Tenemos el croquis de la edificación existente, ampliado. Podemos ver que se han consignado dos escalas diferentes para la parcela y para la edificación. Y en este caso sí se acompaña una foto del frente de la edificación. Y abajo vamos viendo los distintos propietarios e inscripciones de dominio que han ido ocurriendo a través del tiempo. Esta es una cédula yo la llamo segunda generación porque no sé realmente qué nombre tienen. Son de la década del 60 aproximadamente en adelante. La distribución de los datos es diferente a las cédulas antiguas. Y por lo general vamos a encontrar que no están tan completas como las cédulas viejas.
Vamos a contar con la información básica: partido, nomenclatura catastral, designación según título. Como siempre, arriba y a la izquierda, propietarios, inscripción de dominio y los datos de la operación de transmisión de dominio, rumbos, medidas y linderos según título o según plano y según catastro. En este caso se ha completado únicamente según catastro. Y podemos encontrar aquí el plano de origen de la parcela. Abajo se reservan estos cuadros para ir completando las distintas transmisiones de dominio que en las cédulas anteriores veíamos que se ponían al dorso. Y este es el reverso de la misma cédula que veíamos antes. Podemos encontrar solamente que se ha completado la partida. Después hay una serie de cuadros para distintos tipos de información valuatoria que directamente no se han completado. Esta es una cédula provisoria de fraccionamiento. ¿Por qué se llama así? Este tipo de cédulas se confeccionaban cuando había, por ejemplo, un plano de subdivisión que generaba muchas parcelas, para no tener que hacer las cédulas individuales hasta tanto no se fueran vendiendo cada una de ellas. Vamos a encontrar en el frente de la cédula los propietarios y la inscripción de dominio que figura en el plano de subdivisión. En el dorso, un listado con las parcelas generadas por el plano de mensura, ordenados en este caso por manzana. Y vamos viendo que algunas se encuentran tachadas. Estas son las parcelas que se han ido vendiendo. Se tachaban y se ponía la inscripción de dominio nueva a la que se transfería dicha parcela. Estas cédulas se pueden visualizar desde el visualizador de cédulas del SIC. No se encuentran en el Carto web para consulta, ya que no tienen ninguna parcela en particular asociada o partida asociada. Esta es una cédula, digamos, moderna, de acuerdo a los lineamientos de la ley 10.707. Estas cédulas ya son confeccionadas no por los agentes del organismo catastral, sino por profesionales de la agrimensura. Los distintos rubros se distribuyen en forma vertical, así en listas, están numerados, tienen un formato un poco más prolijo que las cédulas antiguas. Sin embargo, hay algunos datos que no vamos a encontrar en estas cédulas. Por ejemplo, las distintas inscripciones de dominio, las distintas transmisiones de dominio ya no se consignan en la cédula, sino que cada vez que hay una transmisión de dominio se confecciona una nueva cédula, si fuera el caso. En el reverso, como siempre, vamos a encontrar el croquis de la parcela y la información valuatoria. Y finalmente el sello y la firma del profesional interviniente. A partir del año 2008, con la obligatoriedad de utilizar el programa PGF para la presentación de estados parcelarios, se empiezan a generar las cédulas directamente en formato digital. Luego se implementó la modalidad CEP Online, también para estados parcelarios de parcelas no solo urbanas, sino también rurales y unidades de PH que no tuvieran ampliaciones. En estas cédulas no vamos a encontrar croquis, ya que este se presenta en formato vectorial en forma separada, dentro del mismo trámite de presentación. Este es un ejemplo de una cédula ya generada en forma digital.
El formato es muy similar al de las cédulas 10.707 en papel, y la información también está distribuida en un orden similar. Bueno, este es más o menos un pantallazo sobre los distintos tipos de cédulas que podemos encontrar y los elementos que las componen. Se pueden consultar en la bibliografía, la carpeta cédulas ejemplos, los distintos justamente archivos de los ejemplos que utilizamos en la presentación y algunos más, que por cuestiones de tiempo no podemos revisar en mayor detalle. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, las cédulas de propiedad horizontal, tanto las antiguas como las modernas, que tienen una información muy similar a las de las parcelas que no son PH. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en el siguiente video.